No digas jóvenes. Bien, la clase de ayer, eh, creo que su otro docente nos pisó la reunión. Bueno, básicamente nosotros nos excedimos, así que por favor, jóvenes, si ya ven que son cerca de las 11:25, 11:27, eh, me avisen, por favor, porque yo me emociono y sigo de largo. Podría estar toda la tarde hablando de esto, ¿de acuerdo? Bien, ayer quedamos, ¿cuántos somos? Somos 20, ¿no? Si las compañeros que se conecten. Bien, ¿todos me siguen acá? Ayer habíamos quedado en la mitad de este ejercicio, ¿de acuerdo? Teníamos que
obtener la longitud final de este riel que medía 1000 centímetros, ¿de acuerdo? Medía 1000 centímetros y nos pedía saber cuál va a ser su longitud final si la temperatura pasa de 20 a 40 grados, ¿de acuerdo? Nos daban el coeficiente, ¿sí? Y teníamos todos los datos. Tenemos la fórmula, longitud final igual a longitud inicial por 1 más el coeficiente de dilatación lineal por el delta de temperatura, ¿sí? El delta de temperatura era 40 grados menos 20 grados, el delta era 20. Delta de temperatura igual a 20 grados centígrados. ¿De acuerdo? El coeficiente de dilatación era 11 por 10 a la menos 6, ¿de acuerdo? Y esto era igual a 0,1234, 11. 246, ¿de acuerdo? Estas sus unidades, 1 sobre grados centígrados. Y la longitud inicial ya la tenía como dato, donde no sufría ningún cambio, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, introducía los datos en la ecuación, iba reemplazando longitud inicial, 1000 centímetros por 1 más, esto es el delta, perdón, el coeficiente de dilatación lineal, y esto era el delta T, ¿sí? Quedamos acá, nos habían interrumpido, y yo tenía que multiplicar 0,000011 por 20. ¿De acuerdo? Un cero se iba con un cero y lo que me queda era 0,0022. ¿De acuerdo? 11 por 2, 22. Esa era la expresión. ¿De acuerdo? Entonces tenía longitud final era igual a 1000 centímetros por 1 más 0,0022. Lo que tengo es 1000 centímetros por 1,00022. ¿De acuerdo? Tu final va a ser igual a 1000,22 centímetros. ¿De acuerdo? Este elemento, ¿sí? Este riel, cuando sufre este incremento de temperatura, crece en 2 milímetros. O, perdón, 22 milímetros para ser exacto. ¿Sí? Entonces vengo y selecciono 22. ¿De acuerdo? Ahora, una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si tengo todos los mismos datos? El coeficiente de dilatación era 11 por 10 a la menos 6. El delta de temperatura era igual a 20 grados centígrados. Pero la longitud inicial eran 1000 pies. Vamos a hacerlo más. 1000 pulgadas. ¿La ecuación sufría algún cambio? El cambio de unidad, pero después tendríamos que cambiar la unidad para ver la respuesta. Claro, evidentemente las
las 6 posibles respuestas obviamente deberían estar en pie, en pulgadas, perdón. Pero a lo que yo quiero ir, la ecuación. A ver, yo hubiera tenido estos datos, ¿sí? Y acá hubiera tenido también en pulgadas las respuestas, ¿sí? La pregunta es, ¿la ecuación como tal debería haber sufrido cambio? ¿Debería haber llevado esto a centímetros, tener el resultado y de ahí volverlo a pasar a pulgadas? No, se trabajaría en pulgada, ¿no? Correcto. Fíjense que en este sector, ¿sí? Tanto el coeficiente como el delta de temperatura, ¿sí? Las unidades se anulan, ¿sí? Y esto lo que nos va a dar es una variable, es una constante. Uno más una constante, ¿sí? Sigue siendo un valor. O sea, yo le puedo multiplicar kilómetros y va a ser exactamente lo mismo. Le puedo multiplicar pulgadas y va a ser exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, para lo único que necesito las unidades acá es fijarme que el coeficiente de dilatación esté en grados centígrados y la temperatura esté en centígrados. ¿De acuerdo? Eso es lo que debo mirar. Ahora, si las temperaturas me la dan mezcladas o cruzadas o me la dan en Fahrenheit, debo primero transformar antes de introducirlo a la fórmula. Debo llevarlo a grados centígrados. ¿De acuerdo? Bien, déjenme ver. Acá está uno interesante. Dice, un cubo de aluminio mide 10 centímetros uno de sus lados. Si la variación de volumen es de 0,69 centímetros cúbicos, ¿cuál será la variación de temperatura para este incremento de volumen? Y me da el coeficiente de dilatación. Bien, y estas son las posibles respuestas. Bien, ahora, fíjense por favor. Dice, un cubo de aluminio mide uno de sus lados, L,
10 centímetros. Si la variación de volumen es de 0,69 centímetros cúbicos, dice, el delta de volumen 0,69 centímetros cúbicos. ¿Cuál será la variación de temperatura para este incremento de volumen? Me preguntan. El delta T es igual a... Y me dan el dato, me dicen, el coeficiente de dilatación lineal del aluminio es de 23 por 10 a la menos 6, 1 sobre grado centígrado. Bien, ¿qué hago en ese caso, jóvenes? Usamos la fórmula de volumen, pero la longitud. ¿Qué debo hacer en ese caso, jóvenes? ¿Alguien se anima a resolverlo? ¿Nadie se anima? ¿Qué debo hacer primero, jóvenes, en ese caso? Estoy marcando al azar a cualquiera de sus compañeros, alguien de los 27,
tiene que tener, tiene que hablar, por lo menos plantearlo el problema. ¿Qué hacemos, jóvenes, con esos datos? ¿Qué necesitamos? Podemos usar la fórmula de volumen y despejar ahí delta T, pero pasa que nos da la longitud y en la fórmula no está la longitud. Después los demás datos lo tenemos. Bien, gracias. Lo primero que tenemos que hacer es escribir la fórmula con la cual, o la única fórmula que tenemos, ¿sí? Para trabajar dilatación de volumen. Acá dice, acá le está dando el dato. Un cubo de aluminio, volumen, ¿de acuerdo? Entonces no puedo ir y usar la fórmula de dilatación lineal. Tampoco puedo usar la fórmula de dilatación superficial o de área. ¿De acuerdo? Tengo que usar la fórmula de dilatación de volumen. Entonces, el volumen final va a ser igual al volumen inicial por 1 más 3 veces el coeficiente de dilatación lineal por el delta de temperatura. ¿De acuerdo? Ahora, el volumen final es dato. Está la variación, o sea Está que es volumen final menos volumen inicial. correcto. Bien. Entonces, no tengo el dato del volumen final. Tampoco me preguntan cuál es el volumen final. El volumen inicial tampoco es dato y tampoco es la variable a encontrar. ¿De acuerdo? Tengo la constante o tengo el coeficiente, tengo el coeficiente. Esto es lo que pregunta. ¿Sí? Esta es la pregunta, el delta T. ¿De acuerdo? Pero no tengo este valor y no tengo este valor. ¿De acuerdo? Tengo una ecuación con 3 incógnitas. No puedo resolverlo. Entonces, vengo y me fijo. ¿Qué otro dato tengo? Fíjense, acá tengo lo que me está dando es la longitud del cubo en uno de sus lados. Entonces, lo que puedo encontrar, ¿sí? El volumen inicial es igual al lado, por lado, por lado. ¿De acuerdo? Eso es lo que puedo encontrar. Tengo acá L, tengo L y tengo L. Con los 3 lados del cubo, puedo encontrar el volumen del cubo. Pero también me da el delta de volumen. O sea, ya me está dando un valor. Entonces, vamos a ver de la siguiente manera. Ese volumen inicial, ¿sí? Volumen inicial va a ser igual a 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros. Es igual a 1000 centímetros por centímetro al cuadrado por centímetro cubo. ¿De acuerdo? Estoy usando lo que ya conozco para encontrar el volumen inicial.
Sí, me estoy valiendo de un dato que me dan, que es un lado de un cubo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, además de eso, ¿qué más debo hacer? ¿Sí? Para empezar, debo despejar delta de temperatura. ¿Sí? Pero también debo hallar el delta de volumen. ¿Cómo voy a hacer eso? Fíjense, por favor. Volumen final va a ser igual. Este volumen inicial lo voy a introducir en ambos lados del paréntesis. Entonces voy a tener volumen inicial más 3 veces el coeficiente de dilatación lineal por el delta de temperatura por volumen inicial. ¿De acuerdo? Ahora, esto que está con más, lo voy a pasar al otro lado con menos. Volumen final menos volumen inicial. Va a ser igual a 3 veces el coeficiente de dilatación lineal por el delta de temperatura. ¿De acuerdo? Ahora, este delta, este volumen inicial que está multiplicando, lo voy a pasar a dividir. Dividido entre el volumen inicial. Ahora sí acá, fíjense, tengo el delta de volumen. Volumen final menos volumen inicial. Tengo el delta de volumen sobre el volumen inicial, ¿sí? Sigo despejando delta T, necesito encontrar el delta T, entonces 3 por el coeficiente de dilatación lineal que está multiplicando, tiene que ir a dividir por 3 y el coeficiente de dilatación. Esto va a ser igual al delta de temperatura. Ahora sí, tengo todos esos datos, tengo este dato, tengo este dato y tengo todos los datos. ¿Me fijan, jóvenes? Tengo que usar mi ingenio, ¿sí? Tengo que usar las herramientas que yo conozco para encontrar la solución al problema que me plantean. Pero, profe, variación de volumen no es volumen final menos volumen inicial. Ahí estaría dividiendo volumen inicial dividido por volumen inicial. ¿Dónde ves eso? Yo veo volumen final menos volumen inicial, dividido entre el volumen inicial. Y esa parte de la que no entendí. Ya, no hay problema. Volvemos a explicar. Esta es la ecuación, ¿sí? Genérica, ¿sí? Esto es lo que yo conozco para determinar el volumen final de un elemento, el cual incrementa su volumen, ¿sí? A consecuencia de el incremento de temperatura, ¿sí? Cada elemento se dilata de forma diferente. Algunos se dilatan más, otros se dilatan menos. ¿En función a qué va a estar eso?
al coeficiente de dilatación, ¿sí? Ya vimos la tablita. Todos los elementos tienen diferentes coeficientes de dilatación. Bien. Yo acá lo que tenía en los datos, ¿sí? Era un lado de ese cubo, ¿de acuerdo? Entonces, yo sé que lado por lado por lado era igual a volumen, ¿sí? El volumen de un cubo. Lado por lado por lado. Eso era 10 por 10 por 10, ¿sí? Esto eran centímetros cúbicos y esto era igual al volumen inicial. ¿De acuerdo? Esto lo calculé y eran 1000 centímetros cúbicos. Igual al volumen inicial. Los 1000 centímetros cúbicos, ¿de acuerdo? Me dicen que la variación de volumen es de 0,69 centímetros cúbicos. El delta de volumen. El delta de volumen es igual al volumen final menos el volumen inicial. El delta de volumen es igual a 0,69 centímetros cúbicos. ¿Hasta ahí está claro? Sí, Ya. Ahora, pero esta variable, delta de volumen, no está en ninguna parte de la ecuación original, ¿sí? Acá no hay delta de volumen. Lo que me dicen es volumen final es igual al volumen inicial por 1 más 3 veces el coeficiente de dilatación por el delta de temperatura. En ningún momento la ecuación menciona un delta de volumen. ¿De acuerdo? Que no lo mencione no quiere decir de que no esté representada en esta ecuación. Escondida esa variable está. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hago? Utilizo las herramientas que yo conozco. ¿Sí? Lo que hago es introducir este volumen inicial dentro de el paréntesis. ¿Sí? Estoy usando un artificio matemático. Entonces, introduzco volumen inicial por 1, volumen inicial, más volumen inicial por 3 veces el coeficiente de dilatación por delta T es 3 veces el coeficiente de dilatación por delta T por volumen inicial. ¿De acuerdo? Estoy introduciendo este volumen inicial dentro del paréntesis. Nada más. Ahora, ahí, ¿qué es lo que tengo? Tengo el volumen final va a ser igual al volumen inicial más 3 veces el coeficiente de dilatación por el delta T por el volumen inicial. ¿De acuerdo? Lo he introducido. Aquí está 2 veces. Ahora, aquí lo que hago es ir despejando la variable que necesito encontrar, delta de temperatura. Esto es lo que necesito encontrar. ¿Cuál fue la variación de temperatura de este cubo de aluminio para que su volumen incremente 0,63 centímetros cúbicos? Eso es lo que necesito saber, este delta de temperatura. Entonces voy despejando la variable que quiero encontrar. ¿De acuerdo? Tengo volumen final acá. Este volumen inicial, que está con un signo más, ¿sí? No está escrito, pero se entiende, pasa al otro lado con menos. Aquí, al pasar, ya tengo, fíjense, el delta de volumen. Entonces,
este otro volumen inicial que está multiplicando tiene que bajar al otro lado, perdón, tiene que pasar al otro lado del igual a dividir. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que 3 veces el coeficiente de dilatación está multiplicando, también tiene que pasar a dividir. Entonces, yo lo que tengo es, tengo que el delta de temperatura va a ser igual al delta de volumen dividido entre el volumen inicial y también va a estar dividido entre 3 veces el coeficiente de dilatación lineal. ¿Ahí se entendió? Sí, se entendió. Ok. Entonces, ya solo me queda venir y reemplazar valores. Fíjense, tengo que el delta de temperatura ser igual, ¿cuánto es el delta de volumen? 0,69 centímetros cúbicos dividido el volumen inicial. ¿Cuánto era el volumen inicial? 1000 centímetros cúbicos por 3 por 23 por 10 a la menos 6, 1 sobre grado centígrado. ¿Sí? Ahora, centímetros cúbicos con centímetros cúbicos se van a ir. ¿De acuerdo? 1 sobre grados centígrados es igual acá que yo tenga 1, entonces extremos con extremos y medios con medios. La unidad en la que me va a resultar son grados centígrados. Y está bien que me quede en grados centígrados porque la variable que tengo que encontrar es delta de temperatura. Delta de temperatura no me puede dar en centímetros cúbicos, ¿no es cierto? Bien, ahora hago delta de temperatura va a ser igual. Arriba queda todo igual, 0,69. Ahora aquí viene lo interesante. Fíjense, jóvenes. 1000 por 3, 3000. 3000 por 0,0000023. Todo eso en grado centígrado. ¿De acuerdo? Ahora, 3 por 23, ¿cuánto es? 69. Delta de temperatura es igual. 0,69 dividido. Ahora sí. Ya sabemos que 3 por 23 era 69, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa con los ceros? ¿Cómo recorre la coma?
Estos tres ceros se anulan con tres ceros, ¿no es cierto? Entonces lo que yo voy a tener es uno, 2, 3. Tengo 0,069. ¿Estoy bien o estoy mal? ¿Está bien eso, jóvenes? Sí, está bien. Sí. Entonces, esto me va a dar en grados centígrados el delta de temperatura 0,69 dividido entre 0,069. ¿Cuánto es eso? Es 10 grados centígrados, ¿no? ¿Están de acuerdo con ese resultado? Sí, ese es el resultado. Entonces la respuesta correcta sería el inciso B, ¿no? Sí, Bien. Como les dije, cada vez los ejercicios son un poquito más complicados, ¿de acuerdo? Aquí lo que hace falta es darse cuenta de esta situación. O sea, no es solamente, eh, o sea, el que se mecaniza y solamente sabe ir y reemplazar datos, o sea, no va a ser ingeniero, ¿de acuerdo? O sea, ya tiene que darse cuenta de que no va a ser ingeniero. Un ingeniero lo que hace es aplicar las reglas de la física y resolver los problemas que tienen. Todos los días, jóvenes, un ingeniero resuelve problemas. Ese es su trabajo. Pero un ingeniero se vale de lo que aprende. Estos ejercicios, jóvenes, no es para que ustedes sepan, bueno, obviamente ya ninguno va a estudiar civil, digamos, pero ¿cuál es la finalidad? De utilizar las herramientas que tienen, aplicar su ingenio y resolver el problema.
No es nada más. Tienen que darse cuenta qué herramientas van a usar, qué tienen, cómo pueden lograr resolver el problema. Eso es lo que hacen, resolver problemas. Todos los días ustedes van a resolver problemas. Ahora, acá no solamente es saber aplicar bien la ecuación. Si ustedes usaban la ecuación y estaban mecanizados, nunca se iban a dar cuenta o iban a decir, ah, no tengo solamente un lado, no tengo el volumen, no lo puedo resolver. Es mentira. Bien, vamos a hacer uno más. Bien, dice, una lámina de acero tiene una área de 0,25 metros cuadrados a una temperatura de 10 grados. ¿Cuál será la variación de área al elevarse su temperatura a 50 grados centígrados? Muy parecido al anterior, ¿no? Bien, ahora, ¿alguien me puede decir qué fórmula debe usar? ¿Qué fórmula debe usar acá, jóvenes? Área final igual al área inicial, entre paréntesis uno más el coeficiente, que es la I.
y la variación de temperatura. De nuevo, por favor, esa parte. El coeficiente de dilatación superficial y la variación multiplicado por la variación de temperatura. Ya, coeficiente de dilatación superficial por la variación de temperatura. Bien. Acá lo que el compañero está mirando es el texto, ¿sí? El coeficiente de dilatación superficial es igual a dos veces el coeficiente de dilatación lineal, ¿de acuerdo? No se vayan a confundir. El coeficiente de dilatación superficial no lo van a encontrar en ningún texto, ¿de acuerdo? No existe como superficial. El que está tabulado, el que está reconocido, ¿sí? Es el coeficiente de dilatación lineal, ¿sí? Este sí tiene un valor para cada elemento, ¿de acuerdo? Entonces, área final va a ser igual al área inicial por 1 más 2 veces el coeficiente de dilatación lineal por el delta de temperatura, ¿de acuerdo? Ahora, como datos, ¿qué tengo? ¿Qué datos tengo, jóvenes? A ver, díctenme qué datos tengo para ir anotando. El área inicial, El área inicial. ¿Cuánto es el área inicial? 0,25 metros al cuadrado. Correcto. El área inicial es 0,25 metros cuadrados. ¿Qué otro dato tengo? Temperatura inicial, Temperatura inicial. ¿Cuánto es la temperatura inicial? 10 grados Celsius. 10 grados Celsius. Temperatura final, Tengo temperatura final. ¿Cuánto es la temperatura final? 50 grados Celsius. 50 grados Celsius. Y el coeficiente, no, no tiene el coeficiente. Aquí está el coeficiente. Ah, ahí está el coeficiente. Ahora, ¿cuál es la variable que debo encontrar? El área final, No. La pregunta dice, ¿cuál será la variación de área al elevarse su temperatura a 50 grados centígrados? Lo que me está pidiendo es, ¿cuánto va a ser el delta de área? Eso es lo que me está preguntando. Bien. Ahora, el área final no la tengo, ¿sí? Y tampoco es lo que debo hallar. Tengo el área inicial, ¿sí? Y tengo las dos variables o puedo encontrar el delta de temperatura. De hecho es dato, ¿no?
Entonces tengo área final va a ser igual. Aquí lo que debo usar es el mismo artificio matemático. Área inicial más 2 veces el coeficiente de dilatación por el delta de temperatura por el área inicial. Esto que está sumando pasa a restar. Tengo el área final menos el área inicial. Y va a ser igual a 2 veces el coeficiente de dilatación por el delta de temperatura por el área inicial. ¿De acuerdo? Ahora, estos dos elementos es el delta de área. ¿Sí? Esto es dato, estos son datos y esto es dato. Tengo todo para calcular. Tengo 2 por el coeficiente de dilatación por el delta de temperatura, que va a ser temperatura final menos temperatura inicial por el área inicial. El delta de área va a ser igual a 2 por 11 por 10 a la menos 6, 1 sobre grado centígrado, por temperatura final, 50 grados centígrados menos 10 grados centígrados, por el área inicial. 0,25 metros cuadrados. Ahora, fíjense acá, centígrados con centígrados se van a ir, ¿sí? Y mi resultado me va a dar en metros cuadrados, lo cual está bien. Delta de área va a ser igual. ¿Me quiero ir multiplicando, jóvenes? 2 por 11 son 22 por 10 a la menos 6. Por 50 menos 10 son 40 por 0,25 metros cuadrados. Delta de área va a ser igual 22 por 40. O 22 por 880. 4. ¿Cuánto, perdón? 22 por 40, 880. 880. Por 10 a la menos 6. Por 0,25. Bien. No sé por qué está tan lenta mi computadora. Delta de área es igual. Ok. Ahora, fíjense por favor. 0,25. 0,5 es igual a 1/2. Sí, es igual. Ok. Entonces, 0,25 es igual a 1/4.
Sí, Ok. Si eso es igual, yo lo que puedo escribir es 880 por 10 a la menos 6 por 1 dividido entre 4. ¿Sí o no? sí, Bien. De hecho, fíjense, podría haberlo hecho más arriba. Ahorita que me estoy dando cuenta. ¿Se fijan? Podría hacerlo con otro color. Podría haber escrito 22 por 10 a la menos 6 por 40 por 1 dividido entre 4. ¿De acuerdo? Y esto era más sencillo todavía. 40 dividido entre 4, 10. 10 por 22, eran 220 por 10 a la menos 6. ¿De acuerdo? O lo que es igual, 2,2 por 10 a la menos 4. ¿Se fijan lo que he hecho? Igual acá, delta de área, 880 dividido entre 4, 220, ¿no? Por 10 a la menos 6. La coma la tengo acá. Si la coma recorre a la izquierda, ¿sí? Se va a ir reduciendo el exponente. ¿Sí? Menos 6, menos 5, menos 4. 2,2 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Exactamente lo que saqué en ambos lados. De nuevo, para los que no son muy duchos, lo pongo en fracción para yo ir y dividir más fácil. ¿De acuerdo? Tomado este artificio matemático para hacerme la vida más sencilla. Por lo tanto, el resultado final va a ser el inciso A, 2,2 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. ¿Está claro hasta ahí? Sí. ¿Alguien no entendió? ¿Alguien se perdió?
Y si el valor acá fuera de 0,75, ¿cuál sería su equivalencia en fracción? Tres cuartos, ¿no? Bien, ¿alguna duda hasta ahí? Fíjense que hemos hecho los tres tipos de dilatación: lineales, de superficie y volumétricas. Ya. No, el 0,75 solamente, yo lo que les estoy queriendo demostrar es que para esta fracción decimal tengo su equivalencia en fracción, ¿de acuerdo? Si yo veo un valor de 0,25, ¿sí? Si veo un valor de 0,25, ¿sí? Tengo que multiplicar 0,25 por 4. Entonces, para mí es incómodo. No, o sea, si son buenos para multiplicar y dividir decimales, excelente, ya. Yo no me complico, ¿de acuerdo? Entonces, vengo y utilizo su equivalencia en decimal, en fracción, perdón. ¿Sí? 0,25 es lo mismo que yo diga 1 dividido entre 4, ¿verdad? Yo lo que les quería demostrar acá es, si ustedes tienen el valor de 0,5, inmediatamente piensen y digan, es lo mismo un medio, 1 dividido entre 2. Ahora, si tuvieran 0,75, ¿cuál sería la equivalencia en fracción? Sería 3 cuartos o 3 dividido entre 4. ¿De acuerdo? No es nada más que su equivalencia. Eso es lo que les quiero demostrar. ¿De acuerdo? Para mí es más fácil decir multiplicar por 1 y dividir entre 4 que agarrar y multiplicar 0,25. ¿De acuerdo? Yo era malo para matemáticas. Pero esto sí lo entiendo. O sea, para mí es más sencillo multiplicar 1 y dividir entre 4 que agarrar y multiplicar 0,25. Nada más. Me parece más cómodo, más sencillo. ¿De acuerdo? Bien.
Ahora vamos a hacer otros ejemplos, ¿sí? De la parte de calor, que no lo hemos visto todavía. La pregunta dice, a 100 gramos de agua a 10 grados centígrados se le agregan 500 calorías. Determine la temperatura final del agua. Bien, para esto solamente hay una sola fórmula, ¿sí? Que habla del calor específico. Lo- no importa. Bien, yo conozco la siguiente ecuación. Tengo la definición de calor específico. Calor específico era igual al calor dividido entre la masa por el delta de temperatura, que es igual, calor era igual al calor específico por la masa por el delta de temperatura. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense, díganme qué datos tengo para resolver esto. ¿Qué datos tenía, jóvenes? ¿Qué datos tengo? Vamos, jóvenes, ¿qué datos tengo? Tiene la masa, 100 gramos de agua. Bien, tengo la masa, 100 gramos de H2O. ¿Qué otro dato tengo? La temperatura inicial. Tengo la Eh, temperatura inicial.
Después ahí donde están los lápices no veo. Tapa la pregunta. Bueno, tienen las calorías, calor. Tengo el calor, 500 calorías. Ok. Lo que me pregunta es la temperatura final, ¿no? Eso es lo que no sabe. A ver. De acá tengo el calor. La capacidad específica no la tengo, no es dato. Por la masa, que es dato, por el delta T. Delta T ya dijimos que era temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Sí? Esto es dato, esto es la pregunta, esto es dato, esto no sé qué es, y esto es dato. Ahora, ¿qué decía yo cuando hablaba de calor? Cuando definía el calor. ¿O qué era una caloría? ¿Se acuerdan? Una caloría era la cantidad de calor que necesito para incrementar 1 grado centígrado, 1 gramo de agua, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? El calor específico del agua es igual a 1 caloría por cada gramo y grado centígrado. ¿Sí? Esto está en el texto, joven. Lo revisan. La capacidad específica del agua o el calor específico del agua era 1 caloría. Necesito 1 caloría, ¿sí? Para incrementar 1 grado centígrado, 1 gramo de agua. Entonces, ya puedo ir despejando, ya tengo todas las variables. Tengo calor dividido entre el calor específico por la masa, ¿sí? Ahora, necesito temperatura final. Necesito la temperatura final, entonces temperatura inicial que está restando tiene que pasar a sumar.
Y esto va a ser igual a la temperatura final. Entonces, temperatura final va a ser igual. ¿Cuánto era el calor? 500 calorías. Dividido entre el calor específico. 1 gramo perdón, 1 caloría por cada gramo por cada grado centígrado. Por la masa. ¿Cuánto es la masa? 100 gramos, ¿cierto? Gramos con gramos se van a ir, calorías con calorías, y el resultado de esto me va a dar en grados centígrados, más la temperatura inicial, que era 10 grados centígrados. Temperatura final va a ser igual ahora. 1 por 100, 100. 500 dividido entre 100, 500 dividido entre 100, jóvenes. 5. 5. ¿5 qué? 5 grados centígrados. Más 10 grados centígrados. Temperatura final, 15 grados centígrados. Vengo, selección. Entonces, tengo 100 gramos de agua a 10 grados centígrados. ¿Sí? Le voy a agregar 500 calorías. ¿Cómo se las voy a agregar? Con fuego, con llama, con lo que se les ocurra. ¿Sí? Le voy a entregar ese calor. Si yo entrego 500 calorías, ¿de acuerdo? A 100 gramos de agua, la temperatura final de esos 100 gramos de agua va a ser 15 grados centígrados. ¿Se entiende? Sí. Bien. Aquí el dato sorpresa, si quieren verlo, es saber esto. Y esto está en el texto que les he pasado. Uy, ya nos volvimos a pasar. Bien, jóvenes. Hoy es viernes, mañana tenemos clase. Mañana seguimos viendo un poquito más de calor, ¿sí? Ya pueden ir resolviendo los bancos de preguntas. Si alguno tiene alguna duda, mañana todavía vamos a hacer un poco más de esto. Vayan probando, jóvenes, vayan testeándose ustedes mismos para ver en qué nivel están y dónde tienen que ajustar a las clavijas. ¿De acuerdo? Listo. Bien, se cuidan, jóvenes. Seguimos mañana. Hasta luego.